Buenas tardes para los que están en la parte central de América, buenos días para los que están a oeste y buenas noches para los que están en Europa. Estamos iniciando un evento llamado Innovatic Forum, organizado por Aleti, y quiero empezar dándole la bienvenida a nuestro presidente Juan Francisco. Por favor, Juan Francisco, tus palabras iniciales. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches a nuestros amigos que están en España y Portugal. Antes que nada, quiero darle las gracias al Comité de Innovación, especialmente a Roberto Mayer, que ha trabajado arduamente en esto, y a Roberto Melo, que ha estado con Escala Latam viendo esta parte. Quiero hacer un poco de memoria porque hicimos el evento. Estando en el Comité de Innovación, tuvimos una plática con Luis Adrián Salazar, que fue ministro en Costa Rica de Tecnología de Información, debido a un nexo que nos hizo Paul Ferboy, el presidente de Cantic. Y hablando con Luis Adrián Salazar, vimos la importancia de que América Latina tenía todo, tenía recursos, tenía una cantidad de cosas, y por qué no desarrollar más el ecosistema y juntarnos y hacer una serie de cosas, ¿verdad? Así que eso es un preámbulo de eso. Pero quiero dar el placer de inaugurar la primera edición de Aleti Innovatic Forum y así sentar las bases para intercambio de experiencias y comunicaciones, y así poder empezar a diseñar una estrategia del sector digital en Iberoamérica, crear un ecosistema de innovación TIC. Nuestra región, como todos sabemos, tiene muchas asimetrías, ¿verdad? Mucho en la función de la gestión del desarrollo de talentos, marcos normativos, gestión de políticas públicas, desarrollo de la industria TIC, infraestructura digital. Tenemos una población joven y tenemos un crecimiento de políticas públicas de los países hacia las carreras STEM. Tenemos algunas limitaciones que podríamos verlas como una oportunidad para aprender de nuestra experiencia. Como Aleti tenemos un rol y queremos desarrollar un rol cada vez más fuerte, ya que estamos 19 países unidos y somos un actor clave para el desarrollo, para mantener una plataforma de alto diálogo, una mesa regional, compartir experiencias digitales e ideas innovadoras, desarrollo de proyectos regionales entre países y empresas o gremiales y organismos internacionales, y hacer lobby con los gobiernos y con ciertas instituciones públicas. Para mí es un orgullo ver la convocatoria de que tenemos, porque nunca históricamente Aleti había tenido a tanta gente speaker y tanto entusiasmo de los países de poder tener un representante de cada uno de los países. Así que para mí esto es un éxito de poder empezar a establecer esta mesa regional entre todos. Hay temas muy importantes que se van a ver en esta reunión, que es capital de riesgo, la promoción de innovación, el desarrollo de talentos, la vinculación con organismos internacionales y multilaterales y políticas públicas. Bueno, a nombre de la Junta Directiva y el Comité de Innovación, quiero dar por inaugurado la primera edición de Aleti Innovatic Forum y dejar con ustedes este espacio horizontal para el desarrollo de las conversaciones sobre el futuro de innovación digital de nuestra región. Muchas gracias y que disfruten este evento. Gracias. Gracias a ti, Juan Francisco. Una honra tenerte. Realmente, como has dicho, es un éxito poder juntar a tanta gente de tantos países al mismo tiempo. Y tenemos también que agradecer el apoyo de Escala Latam, que nos ha brindado todo el apoyo organizacional y la infraestructura virtual, este centro de convenciones virtual que estamos usando. Correcto. Es excelente. Quiero de a poquito ir dándoles algunas informaciones para los que lo están usando por primera vez. A la derecha hay un panel donde se puede hacer uso de un chat global o individual si quieren intercambiar mensajes con alguno de los participantes, y se pueden hacer también preguntas para los que estén hablando. Todos vemos esas conversaciones al mismo tiempo, así que esa es la herramienta de comunicación mientras estamos con la pantalla del escenario
delante de ustedes. Cuando volvamos al modo networking, entonces ese panel sigue existiendo, pero pueden volver a comunicarse como antes. Así que quiero ahora pasarle la palabra a Roberto Melo de Scala Latam para que nos dé también sus palabras inaugurales. Roberto, por favor, ¿te sumas? Sí. Saludos, Juan Francisco, Roberto, un placer estar acá con ustedes. Saludos desde Panamá para nosotros desde Scala. Pues siempre es un honor pues colaborar con Aleti en estas iniciativas de juntar toda la región para impulsar la innovación y el emprendimiento. Acá en Scala, pues nuestro lema es innovación que escala, ¿eh? O sea que para nosotros este particular tópico de poder juntar los diferentes ecosistemas en un solo lugar, aunque sea de manera virtual, es un honor y pues tener una plataforma como esta que nos permite acortar distancias y sumar a tan grandes panelistas de todos los países, como dijo Juan Francisco, es para nosotros pues un orgullo poder hacerlo. Así que bienvenido a todos, espero que disfruten la plataforma y gracias nuevamente a Roberto y a Juan Francisco y a todo su equipo por la colaboración grata que hemos tenido en hacer de este evento una realidad. Así que bienvenidos y espero que saquemos muchas ideas provechosas, innovadoras de estas sesiones que vamos a tener ahora y que luego las podemos implementar, que yo creo que es lo más interesante, que aquí salga el granito de arena de esas ideas que podemos hacer en equipo como región para hacerlas una realidad. Así que bienvenidos a todos y bueno, adelante, Roberto. Muchas gracias por tus palabras, Roberto. De hecho, ese es el desafío y no solo en el Comité de Innovación como en Aleti, siempre trabajamos de manera colectiva, ¿no? Como federación, nunca imponemos nada a las cámaras miembros, sino que siempre buscamos formar consenso entre todos y de hecho el desafío que nos ha propuesto Juan Francisco de desarrollar una estrategia de innovación regional es un desafío gigante y creo que con este evento podemos tener entonces las condiciones para dar los primeros pasos. Vamos a tener en el evento dos partes. En la primera parte vamos a oír a nuestros importantes speakers. Enseguida los voy a presentar. Y en la segunda parte, los representantes de todas las cámaras de Aleti, a los cuales les agradezco uno a uno sin nombrarlos porque son algunas docenas. Les agradezco incluso porque la semana pasada hicimos un evento de prueba y estamos ya todos con la dinámica de los trabajos de la segunda parte organizada también. Así que esa es básicamente la actividad de hoy. En la medida en que la vayamos desarrollando, yo les voy pasando algunos detalles y para los que no hayan podido estar y recordándoles a los que ya estuvieron en la plataforma anteriormente, ¿no? Quiero registrar que estamos ya llegando casi a 100 personas en la audiencia, ¿no? Es realmente un marco para las actividades de Aleti en esta era del virtual, ¿no? De hecho, es bastante desafiador, pero tenemos que saber usar nuestras herramientas también en beneficio propio, ¿no? Así que bueno, con estos puntos dichos, entonces consideramos que la apertura del evento está hecha y quiero entonces pedir a nuestra organización para que podamos pasar a presentar a nuestros speakers. En nuestra primera sesión vamos a tener como speaker de fondo a Luis Adrián Salazar Solís, que nos acompaña desde Costa Rica. Es ingeniero en sistemas de computación, licenciado en informática con énfasis en gerencia, consultor internacional en temas de telecomunicaciones, transformación digital e innovación, profesor universitario y ex ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica,
tiene una larga experiencia público-privada, nacional e internacional, colaborando con diversas organizaciones internacionales y que nos ha llamado la atención hace más o menos unos 2 meses con un artículo que escribió y que se publicó en un portal en México. De ahí nació la invitación. Luis nos va a brindar con una charla inicial y enseguida vamos a tener una discusión de las ideas que nos presente con Fernando Daniels, que ya está en pantalla. Fernando es el director de Planeación y Desarrollo en la Organización Universitaria Interamericana, que para los que somos de ALETI es sencillamente la ALETI de las universidades. Reúne a más de 350 instituciones de enseñanza superior en 28 países del continente americano, fundada en el año 1980 y que trabaja justamente en crear un espacio común de colaboración. Fernando es máster en salud pública, nos acompaña desde Montreal, en Canadá, y quiero también, si podemos sumar a Laura Rojas, que es nuestra tercera speaker. Laura es originaria de Venezuela. Actualmente se desempeña como CEO de la empresa de consultoría Nodum International en Washington, pero en este momento nos acompaña desde Lisboa, en Portugal, porque está en viaje. Así que bueno, todos dijeron dónde estaban, yo no lo dije, yo estoy en São Paulo, en Brasil, así que tenemos bastantes grados de latitud y longitud en la pantalla, si hacemos un mapa de todos los que estamos por aquí. Muy bien, entonces, presentaciones realizadas. Luis, te toca a ti. Bueno, muchas gracias y yo quisiera pues inicialmente agradecer a Juan Francisco, presidente de ALETI, a Roberto Meyer, que ha sido un gestor junto con Roberto Melo de este evento. Obviamente a cada uno de los miembros del Comité de Innovación y de ALETI, un especial saludo para Paul Perboy, que es el presidente de CAMTIC en Costa Rica. Y pues ciertamente cuando me pidieron y tuvimos una conversación, yo creo que aquí lo más importante y como yo quisiera pues empezar es con que en muchas ocasiones, y disculpen ustedes, pues si estuviéramos en presencial estaría caminando de lado a lado y yo muevo mucho las manos, entonces eso es forma de canalizar la energía cuando me comunico. Yo creo que si nosotros vemos esta pantalla que hoy tenemos y vemos la cantidad de personas que están con nosotros hoy, nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de unir puntos para generar líneas. Y cuando yo hablo de unir puntos para generar líneas, hablo de la capacidad que nosotros tenemos a nivel de organizaciones para poder trabajar juntos y para que las cosas pasen. Nuestras limitaciones no pueden ser justificaciones para no tener concreciones. Recuerdo yo, en el año 2003, tenía yo 27 años, en aquel momento, cuando me nombraron viceministro de Ciencia y Tecnología. En aquel momento, recuerdo que se estaba empezando el tema de gobierno digital, se estaba empezando el tema de cómo poder incorporar más los temas científicos y tecnológicos al quehacer diario de las personas, y la parte digital lentamente venía creciendo, pero conforme pasa el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que las cosas empiezan a tener un matiz diferente y una aceleración diferente. Ya en el año 2018, cuando me tocó ser ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, pues ya tenía 42 años en ese momento, entonces llego al mismo ministerio, ya en condición de ministro, y me encuentro un mundo un poco diferente. Me encuentro un mundo donde ha pasado mucho tiempo y donde la aceleración tecnológica, pues claramente ha generado potencialidades, pero también ha generado brechas.
Y en ese instante, pues entonces, una experiencia muy bonita, donde estuve por más de 2 años. Y luego de eso me he dado a la tarea de poder escribir y conversar un poco, porque yo creo que nosotros en América Latina, y hablo de América Latina porque en otros continentes lo hacen y se ha hecho bien. Y ahí, por eso escribí el artículo. En América Latina tenemos todo, o sea, desarrollo digital, digitalización con propósito, cómo podemos unir puntos para generar límites. Y es que si nosotros nos damos cuenta, y cuando vemos un continente como el nuestro, que además de eso, de la mano de Portugal y España, somos una fuerza que, si trabajamos de manera monolítica en la generación de políticas públicas que permitan el desarrollo de las empresas, que permitan el desarrollo de las personas, que habiliten la transversalidad de la conectividad y la transversalidad de los elementos digitales, podemos generar una diferencia. Y es que entonces, cuando empezamos a hacer un desglose de todos estos elementos, llegamos y vemos un elemento esencial, y es el activo más importante que nosotros como seres humanos tenemos, y que además de eso está democratizado, y además de eso es un tema innato, que es el tema del talento. Ahora más adelante van a oír ustedes hablar a una de las mentes más brillantes de mi querido Costa Rica, lo como esto más del camino, un experto en temas de maker, etcétera, que va a poder hablar mucho más del tema de talento con mucho más propiedad. Pero yo veo el talento como esa capacidad individual que, si nosotros potenciamos a través de la educación colectiva, podemos convertir en conocimiento productivo. Y ese conocimiento productivo nos genera algunos elementos. 1, la generación de empresa. 2, la posibilidad de atracción de inversión extranjera directa. Ojo que aquí hay 2 elementos esenciales, y es que nosotros estamos tomando este talento individual y estamos dando una oportunidad, y esa oportunidad se traduce a través de la educación colectiva, y esa educación colectiva se convierte en conocimiento, y ese conocimiento, pues entonces obviamente llega y genera que tengamos esas capacidades de lograr que más empresas se fijen en nosotros. Costa Rica, uno de los mayores, nuestro mayor en la balanza de exportaciones, pues los dispositivos médicos han sido fundamentales. ¿Por qué? Porque ciertamente, y la industria de servicios, ¿por qué? Porque ciertamente pues se ha fomentado un semillero que desde hace muchos años y décadas atrás se había venido pensando. Y obviamente esto que nos genera competitividad, y la competitividad, cuando tenemos, ¿qué se genera? Bienestar. Porque al final de todo, lo más importante es que cuando nosotros vemos un mundo tan complejo, donde tenemos una meta de reducción de la huella de carbono, donde tenemos que trabajar en función de apoyo al evitar la erosión en cuanto a lo que es los factores de biodiversidad, cuando tenemos una guerra tan compleja como lo es la guerra de Rusia a Ucrania, cuando vemos que además de eso las cadenas de suministro han cambiado, donde vemos que adicionalmente venimos saliendo de una pandemia que nos ha afectado, entonces claramente necesitamos ser la mejor versión de nosotros. Y para poder ser la mejor versión de nosotros, no hay nada más oportuno que poder explotar los activos que tenemos, como lo es el talento de cada uno de nosotros, pensando en la empresarialidad, pensando en la capacidad de poder generar una atracción de inversión extranjera, de potenciar elementos como el nearshoring, etcétera, pero claramente desde un punto de vista no discursivo, sino real, que genere resultados concretos y para todos, de una manera inclusiva, equitativa, como lo es la posibilidad de llegar y generar una estrategia a nivel de América Latina con el apoyo de organizaciones como Aleti, donde todos podamos realmente generar una matriz que, más allá del discurso, se convierta en resultados, que más allá de palabras se conviertan en acciones, y en donde las personas y los seres humanos tengan la posibilidad de desarrollarse en un mundo con tanta competitividad. Y es aquí entonces donde claramente existe la necesidad de poder llegar y darnos cuenta que muchos son los programas que se elaboran, muchas son las estrategias que se plantean, pero al final realmente estamos cumpliendo con eso de que nadie se quede atrás. Cuando estamos en un momento donde hay un punto de disrupción, donde ya no es lineal, donde es exponencial, y donde la velocidad
cada vez más de la incorporación en el mundo normal y corriente de elementos como la inteligencia artificial, como la computación cuántica, con riesgos como la ciberseguridad, etcétera, se convierten en herramientas diarias del quehacer de los seres humanos, y entonces claramente o las aprovechamos o nos van a pasar por encima. Y es aquí donde yo veo un riesgo muy grande de que América Latina, de que Iberoamérica no se una de una manera real y podamos nosotros lograr llevar la posibilidad de esa llave que transforme ese talento individual en conocimiento colectivo para la producción. Y cuando yo hablo de producción, no es sistematización simplemente para hacer dinero, no, es reducción de pobreza, es mejoramiento de los sistemas de salud, es la posibilidad de poder generar ese puente que acelere el freno que tuvo la educación en muchos de nuestros países a causa de la situación del COVID. Es el hecho de poder tener 3 comidas al día en las casas de las personas. Yo el otro día estaba en un seminario de educación en Colombia y mencionaba, porque me decían, no, es que lo importante es que las personas piensen en inteligencia artificial y que las personas piensen en temas de robótica. Y le digo, mire, nadie con hambre, nadie en un sector con violencia, nadie pensando en que le puede caer una bomba encima de su casa, está pensando en inteligencia artificial, está pensando en... No, realmente lo que tenemos que generar es la posibilidad de pensar de una manera equitativa e inclusiva en todos aquellos que de una u otra forma están quedando atrás. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el elemento esencial que nos queda a nosotros para poder llegar y tocar factores como el mejorar el clima empresarial para que pueda contratar más personas, el emprendedurismo, para que podamos tener mayores servicios a nivel de... Es el poder llegar y trabajar de la mano del Estado en función de poder triangular pues, los diferentes entes con una situación. Y es que, y yo fui ministro de Estado, es que nosotros podamos romper a través de una estrategia que nazca del sector privado, obviamente con el apoyo de nuestros gobiernos, obviamente con el sector público, pero que permita el poder evadir todas aquellas disrupciones que existen cuando hay cambios de gobierno. Porque cuando hay cambios de gobierno, aunque algo se venga haciendo bien, es muy probable que se deje de hacer o se cambie de hacer simplemente porque no era yo el que lo hacía, sino era otro. Entonces, esa necesidad de poder llegar y generar una estrategia clara, muy apoyada en el sector privado, que evite esos ciclos políticos, pues puede ayudar a que nosotros podamos traer más progreso a nuestros países, más capacidad de desarrollo en cuanto a lo que es la generación de conocimiento productivo. Y en esto pues también entra, más allá del tema de las tecnologías disruptivas, pues obviamente los procesos de innovación, cómo nosotros no castigamos la innovación en nuestros países. En muchos países llega y pues hay una banca de desarrollo, o hay fondos que están disponibles para que se pueda hacer iniciativas a nivel de innovación, que podamos llevar ideas adelante, que podamos incubar empresas, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones, si se falla, se está condenado al destierro innovador. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones entonces se da una línea de crédito, se consiguen $10,000 como capital semilla, se empieza a trabajar, pero si por algo el proyecto falla, entonces esa persona, ese grupo está condenado a pagar los $10,000 y no se le vuelve a dar otro fondo. Entonces, ¿cómo nosotros no castigamos la innovación? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que las cosas no nacen hechas y que realmente el fallo es parte de los procesos de innovación? Y que obviamente esa necesidad de poder crear esos espacios creativos en este momento son esenciales para poder generar capacidades para que nuestros jóvenes puedan permitir el tener un desarrollo más importante. Y cuando hablo de jóvenes, lo hablo desde un punto de vista de la capacidad que tengamos nosotros para poder desde muy pequeños empezar a generar esas capacidades creativas que nos permitan una incorporación, una homogenización con un ambiente cada vez más disruptivo y además de eso, más cambiante, porque lo único constante es el cambio, que entonces permita no solamente ir avanzando hacia el futuro, sino que también ayudar a las personas que han quedado rezagadas y que por temas de edad, que por temas de recursos, de obligaciones, etcétera, no han podido entrar en modelos de innovación, no han podido
y lamentablemente, están atados a un trabajo siempre con las mismas condiciones durante toda su vida, y eso ha cambiado. Esas estructuras de pensamiento han cambiado, y obviamente nosotros podemos apoyar desde una estrategia que nosotros digamos, ok, después de este evento generamos una estrategia que vamos a ir y vamos a evangelizar en los diferentes gobiernos, que vamos a tratar de inferir en las políticas públicas, pero que no va a depender únicamente del gobierno. Y obviamente viene otra pata del banco, y es la capacidad de desarrollo de conectividad. Y aquí estoy hablando de todos los temas que tienen que ver con infraestructura, desde el tirado de postes, desde el tirado de torres, desde la capacidad de poder tener frecuencias de espectro para poder llegar y desarrollar, ampliar los segmentos de 5G, de LTE, de 5G, y darnos cuenta que realmente los marcos regulatorios, las políticas públicas deben ir orientadas hacia amarrar los diferentes elementos, porque no podemos ver el tema de conectividad aislado del tema de innovación y el tema de innovación de tecnologías disruptivas. Y entonces todos estos elementos concatenados hacen que nosotros podamos tener una estrategia con planes de acción y con tácticas donde los midamos paso a paso para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen, para que nos demos cuenta que se ha fallado, que tenemos algunas necesidades, pero que también tenemos muchas virtudes, y que del fallo podamos sacar el éxito, porque ocupamos unir puntos para generar líneas, y que esas líneas se conviertan en una flecha, y que esa flecha sea una flecha creciente, exponencial de desarrollo, que permita que haya acceso a recursos a la empresa privada, que permita que cada vez más el acervo de las personas pueda llegar y tener un impacto dentro del desarrollo económico, político y social como actualmente nosotros queremos. Entonces, claramente, una de las cosas, y para poder empezar a compartir con mis compañeros de mesa, una de las cosas que yo quisiera dejarles es, uno, todos tenemos talento, o sea, el talento viene con los seres humanos. Depende de las oportunidades que nosotros demos para poderlas convertir en conocimiento. Debe haber un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, y la academia, pues obviamente, pero claramente debemos de poder mitigar el impacto que tienen los cambios de gobierno de una a otro, donde simplemente se dejan de hacer cosas que incluso venían bien, porque no lo hice yo. Luego, el poder generar esos espacios de innovación, el que el ADN de América Latina sea innovar, de que el ADN de América Latina sea crear, sea la posibilidad de poder generar una economía basada en el conocimiento, de no solamente pensar en el qué y en el cómo, sino los por qué. El no privar a ninguno de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos de Iberoamérica, de poder tener una oportunidad para poder llegar y gestar conocimiento, y gestar disciplina, y gestar un mejor mañana, un bienestar igualitario, inclusivo, basado en el aprovechamiento de las tecnologías, basado en el aprovechamiento de la disrupción tecnológica de este momento que nosotros vivimos. Y es aquí donde yo pienso que podemos hacer grandes cosas si cada uno de nosotros, cada una de nuestras organizaciones se une, trabajamos de la mano, midiendo lo que estamos haciendo, tratando de ir hacia adelante, viendo cuáles son los resultados, generando un proceso de monitoreo continuo. Yo les aseguro que al 2025 nosotros podemos tener una América Latina mucho más enfocada en aprender a trabajar en conjunto, en aprender a darse las manos, en aprender a avanzar de una manera pues mucho más homogénea. Así es que yo pues quería hacer esta pequeña reflexión inicial para empezar un debate, porque creo que si nosotros queremos, nosotros podemos. Y yace en nosotros esa capacidad de articular, porque yo les digo una cosa y nada más quisiera mencionarles. Cuando yo soy consultor de algunas organizaciones internacionales y me toca ver una estrategia, me toca hacer un estudio, hay una de las conclusiones que siempre existe, y es: nosotros tenemos los recursos intelectuales para hacerlo. Incluso en muchas ocasiones existen los recursos económicos, pero la articulación, la falta de liderazgo o la confusión de quiénes son los responsables de una u otra hace que entremos en un proceso de caos. Y lo más importante es que tratemos de centrarnos, tratemos de dibujar el ambiente que queremos, la ruta que deseamos seguir, y a partir de eso avanzar, avanzar y avanzar. Muchas gracias, y pues ahora quisiera pues
compartir con mis compañeros de mesa para poder intercambiar algunos elementos sobre lo que hemos conversado. Y pues obviamente también, si hay alguna pregunta, nosotros encantados de poder colaborar con ustedes. Así que yo pediría unir a la señora Laura y al señor Fernando a la discusión. Nos falta doña Laura. Pero don Fernando, sí, tal vez mientras se nos une doña Laura, quisiera que tal vez usted nos hiciera un análisis acerca de si comparte estos puntos, cuáles elementos cree que podemos nosotros adicionar a ese esfuerzo conjunto para dirigirnos hacia una Iberoamérica colaboradora, competitiva, que trabaje juntos y nos demos la mano. Sí, Luis, bueno, muchas gracias por las ideas, ¿sí? Creo que tocas varios temas neurálgicos, ¿sí? O sea, la cuestión de emprendimiento, innovación, talento, transformación digital, y muchos aspectos que no son solamente del orden tecnológico. Mencionabas por lo menos el tema del fracaso, ¿sí? Realmente es una cuestión cultural. Por lo menos si vemos la cultura anglosajona, pues en Estados Unidos casi que es un orgullo fracasar, porque eso quiere decir que si fracasaste es porque te botaste a ruedo, ¿sí? Mientras que en Latinoamérica, como bien decías, cuando alguien fracasa en cualquier emprendimiento, pues no solamente queda comprometido, sino queda casi que escondido, ¿sí? Es decir, por lo menos en el caso de Colombia, yo soy de origen colombiano, no sé, pero fácilmente una vez que fracasas tienes que esperar un periodo de 5 o 6 años para que un banco te vuelva a hacer un préstamo. O sea que obviamente eso no es una cultura que promueva el emprendimiento, ¿sí? Hay dos puntos que me gustaría retomar dentro de tu presentación. Es una presentación bastante optimista, obviamente que creo que el mensaje en este momento pues tiene que ser un mensaje optimista, sí, porque como bien dices, nosotros como región Latinoamérica pues tenemos las condiciones de desarrollo, ¿m? O sea, tenemos los recursos naturales, tenemos el recurso humano, tenemos la vocación, el trabajo arduo que hacen muchas empresas, organizaciones, etcétera. Entonces podríamos decir que realmente tenemos las condiciones para que pudiera tener cualquier región para estar mucho más desarrollada. Sin embargo, hay un tema que siempre es preocupante, que es el tema de la inequidad, ¿sí? Y que creo que cuando se aborda el tema de transformación digital siempre nos chocamos contra esa barrera, ¿sí? El tema de transformación digital y equidad, ¿sí? Porque de alguna manera, pues los desarrollos no están repartidos ni accesibles para el gran de la población, ¿sí? Vemos, por ejemplo, estábamos en estos días organizando una mesa redonda sobre el tema de agronegocio, sobre el tema de innovación, sostenibilidad y agronegocio. Y se puede apreciar que desde el punto de vista tecnológico, pues realmente no hay problemas en agricultura, ¿sí? Es decir, la masa de conocimiento, el cuerpo de conocimiento, las metodologías, la parte tecnológica existe, no es una falta de tecnología lo que impide que el campesino, cuando está ahí al borde del camino con su cosecha, no la pueda llevar hasta los centros urbanos, ¿sí? No es un problema de tecnología, es un problema de equidad, es un problema de organización social, ¿sí? Entonces creo que hay un aspecto que es bien importante de considerar dentro de esa distribución de las gotas de lluvia, es que hay muchos factores estructurales que dificultan, impiden, no permiten que se pueda esparcir de manera adecuada esas gotas de lluvia, que finalmente pues es uno de los objetivos de la innovación, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de las personas. Se ve, por ejemplo, desde el punto de vista de política pública, yo creo que ninguno de los países en Latinoamérica en este momento no tiene el desarrollo de estrategias de ciencia, tecnología e innovación como una estrategia para el desarrollo económico y social. Yo creo que eso es un factor común a todos los países. Creo que no hay país que no incluya objetivos de CTI para el desarrollo. Sin embargo, los resultados no son tan satisfactorios. Y habría que pensar ahí eso también. Probablemente estamos enfocando
o probablemente se ha enfocado mucho en la parte competitividad, que es importante, en la parte de desarrollo económico, que es importante, pero con una escasa atención al tema de impacto social, equidad, beneficio, que creo que a veces no ponemos en la balanza adecuadamente las dos cosas. Había otro punto que mencionas tú que me parece fundamental dentro de esa perspectiva, es el tema del talento. Sin lugar a dudas, el talento es lo que diferencia una sociedad del conocimiento de una sociedad de materia prima, ¿sí? Y el talento es lo que hace completamente la diferencia. Acá hay nosotros trabajamos con universidades, yo pertenezco a una asociación de universidades, tenemos más o menos 350 instituciones de educación superior que son miembros de la organización, o sea, nuestro eje, nuestra orientación, nuestro foco es precisamente la formación, pues la formación en educación superior. Pero se ve que hay grandes dificultades en esto del talento y el emprendimiento. ¿Sí? Yo creo que las universidades están entrando, pues que son instituciones fantásticas realmente las universidades porque son motores de desarrollo social. Yo creo que en los últimos años han entrado en un proceso crítico y de reconocimiento de cuál es el aporte que tienen a estos procesos de innovación y emprendimiento. ¿Sí? Se empieza a discutir, por ejemplo, que el emprendimiento debería ser parte de la formación de cualquier estudiante universitario, y no solamente universitario, sino de pronto hasta de formación media y formación básica, es decir, eso es lo que tiene que aprenderse desde la escuela, independientemente de que la persona vaya a poner un negocio una vez esté graduada o no, pero es de tener esa cultura del emprendimiento. Y ahí las universidades tienen un rol importante, y me parece interesante una perspectiva crítica que se ha buscado es que pues el emprendimiento tampoco se aprende solamente con cursos. O sea, no es un curso de emprendimiento el que te hace emprendedor. Es realmente una cultura del emprendimiento, es el intercambio con otros emprendedores, es la misma perspectivas disciplinarias que da el emprendimiento, que eso es muy importante ver. Hacíamos nosotros recientemente en una mesa redonda sobre el tema del emprendimiento a nivel de educación superior, y generalmente está asociado con cierto tipo de disciplinas y con otras no. Por lo menos las disciplinas en el área de la salud tienen un bajo nivel de emprendimiento, quizás porque la formación dentro del área de la salud está más orientada a la prestación de servicios. Es decir, un médico espera trabajar en un hospital o hacer una consulta privada, pero probablemente no tenga la perspectiva de hacer empresa, ¿sí? O una enfermera o un fonoaudiólogo, etcétera. Entonces hay unas diferencias que son importantes y que realmente lo que tú dices es fundamental. Hay que meter ese ADN en el emprendimiento, porque eso es lo que genera ese contexto en el cual en algún momento, obviamente no todos van a ser emprendedores, pero sí se va a estimular el ecosistema, ¿sí? Bueno, para terminar, pues dejarle la palabra a Laura. Hay otro tema, otro punto importante que me parece que mencionaste, ¿sí? Es que, pues finalmente esto, y retomo lo que decía un colega, en los temas de innovación lo que se necesita es gente y más gente, ¿sí? Se necesita gente con talento, ¿sí? O sea, aquellos que idean, que inventan, que realmente generan nuevas cosas, que probablemente no sean los emprendedores, pero sí son los que generan las ideas. Se necesita gente emprendedora, que normalmente son los empresarios, los que arriesgan, los que obviamente van a ir a poner el capital, el trabajo, etcétera, arriesgar algo. Y pues se necesita gente con dinero, ¿cierto? Porque pues esto también hay que alimentarlo, esta cadena, el ecosistema hay que alimentarlo y hay que estimularlo, y pues obviamente el dinero, ya sea por desarrollo de política pública, por incentivos, bueno, por diferentes modalidades, pero es un alimento importante para el ecosistema. Entonces, bueno, pues quería compartirte estas perspectivas con respecto a tu presentación, Luis, y le dejamos la palabra a Laura para que nos acompañe. Sí, para darle la palabra a Laura, yo nada más ahora quisiera volver, porque mencionaste los temas como la inequidad, etcétera, que existe, y en un proceso para buscar soluciones, en la siguiente ronda me gustaría preguntarte cómo.
O sea, ¿cómo ves que se podría hacer, verdad? O sea, porque has detectado algunos puntos que creo que son muy válidos e importantes, pero creo que es importante validar si tenemos un cómo poder solventarlo. Y dos, nada más, hay un tema que me parece importante, y es, yo creo que en muchos países de América Latina sí existe un programa o una política de ciencia, tecnología e innovación. Lo único es que no en todos existe el liderazgo desde la presidencia de la República para que esto suceda a nivel de política pública. Y te digo por qué. Cuando usted está en una mesa de ministros, todos los ministros tienen unas prioridades, todos los ministros tienen prioridades. Sin embargo, aquello donde más se pueda llegar y transversalizar es donde el gobierno ponga, o donde el presidente o la presidenta llegue y digan, es hacia ahí donde queremos caminar. Eso sobre todo para poder llegar y poner una capa superlativa sobre las diferentes prioridades que tienen los demás ministros. Por ejemplo, si se hace y dice, ok, el tema es el ambiente, entonces todos los ministros van a trabajar en función de que dentro de sus carteras van a poder generar recursos, acciones y facilitar eso. Igualmente creo que en los temas de ciencia, innovación y tecnología. Pero yo a la señora Laura quería preguntarle, desde una perspectiva en donde hay tantas inequidades en América Latina y donde es tan importante la presencia del sector privado, ¿cómo podemos hacer para de un foro como este generar una estrategia que nos permita avanzar y apoyar el desarrollo de nuestra región? Claro. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra, Luis, Fernando, encantada de participar, compartir con ustedes y por supuesto a Leti, particularmente a Roberto por la invitación. Me parece fascinante esta discusión porque efectivamente es un tema que yo he venido trabajando desde hace tiempo. Es decir, yo creo que para comenzar se necesita una agenda digital regional. Realmente eso es lo que necesitamos. Que esté informada, sí, por agendas nacionales, porque son muchos los países que tienen cierto desarrollo de agendas nacionales. Panamá, por ejemplo, es uno de ellos. Colombia tiene algunos elementos, México, Argentina, Brasil, etcétera, pero no existe una agenda regional. Y esa agenda regional, a mi juicio, tiene que tener distintas dimensiones o conformarse de distintas dimensiones. Una de ellas es trabajar el tema de la inclusión. Definitivamente eso es un tema que tenemos que abordar. Sabemos que parte del asunto tiene que ver con el acceso a Internet. En esa materia la región como un todo ha mejorado. Realmente el acceso a Internet está en ronda ya los niveles del 80% para algunos países, pero hay una brecha digital importantísima entre países y dentro de los países que hay que atender. Entonces, el despliegue del Internet al interior de los países tiene que acelerarse. Además, un Internet de banda ancha lo más rápido y súper rápido, porque eso es lo que nos va a permitir poder entrar a prestar servicios de mayor valor agregado. Es el que nos permite entrar con temas como el Internet de las cosas, como la telemedicina, como la realidad virtual, etcétera. El uso de ese tipo de tecnología está muy basado, entonces, en que tengamos ese Internet mucho más rápido. Pero entonces el primer punto es acceso. Necesitamos cerrar la brecha digital en acceso al interior de los países, pero también entre los países. Centroamérica, por ejemplo, está rezagada en comparación a otros países de la región. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El segundo aspecto ya no es de acceso, sino de uso. Es decir, tú puedes tener acceso y, sin embargo, no utilizar el Internet como una herramienta
diaria que te permita una participación activa en la economía digital. Y eso es lo que ocurre a muchas personas en la región. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en una alfabetización digital, pero una alfabetización digital inteligente, una que pase por efectivamente darle seguridad, confianza a los usuarios de que las transacciones se van a realizar en un ambiente seguro. Tiene que ver con el tema de la protección de los datos privados, tiene que ver con el tema de la seguridad y por supuesto tiene que ver con el tema del desarrollo de competencias, habilidades digitales. Pero tiene que ser, no puede quedarse simple y llanamente en un uso pasivo, por así decirlo, de toda una serie de servicios, sino tiene que hacerse con un componente muy crítico que pueda entonces manejar todos estos asuntos como la desinformación, como las campañas de desinformación, que permitan la generación de contenido, además del uso activo del comercio digital, del comercio electrónico y de servicios variados, tanto públicos como privados, y comenzando por los servicios financieros. Por cierto, con el tema de los servicios financieros, creo que es una parte absolutamente fundamental. Mucha gente no participa de la economía digital precisamente porque no tiene servicios financieros digitales. Es decir, porque hay un déficit en ese tipo de servicios en muchos de los países. De hecho, ha habido un gran desarrollo de los servicios financieros digitales en América Latina en los últimos 5 años, pero eso se concentra particularmente en Brasil, en México y en menor medida en países como Argentina, Chile y Colombia. El resto de la región sigue teniendo realmente una muy baja participación en innovación fintech o servicios financieros digitales, y eso es una barrera al acceso, pero imagínense de hecho, la bancarización es una barrera porque la gente no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, ¿ok? Y el hecho de que no tengas servicios financieros tradicionales hace que no tengas cosas como una tarjeta de crédito y por lo tanto, pues eso tipo de cosas no te permiten acceso a las compras digitales. Ese es el tipo de barreras que solucionan las empresas fintech, pero repito, o sea, dado un desarrollo desigual en la región de ese tipo de innovaciones, pues sigues teniendo barreras amplias al uso de los servicios de la economía digital en general. Otro elemento que creo que es muy importante que se tenga en cuenta es el de la transformación digital de las empresas. Eso tiene que ser un componente de esa agenda regional que yo mencionaba y que estoy segura que forma parte de lo que tú nos has presentado. Con un entramado empresarial en la región que se basa en las pequeñas y las medianas empresas, tú tienes que entonces estas están sumamente rezagadas también en materia de digitalización, en materia de integración de nuevas tecnologías y ni que hablar en materia de cultura digital, ¿no? Porque, como bien mencionaba Fernando, el tema no es además el que la tecnología no exista, el tema está en que no existe la cultura necesaria para poder integrar esas tecnologías a la empresa. Pero aquí también hay un tema de acceso a servicios financieros, ¿no? O sea, si esas pymes no tienen entonces la capacidad necesaria
para invertir en tecnología, para adquirir tecnología, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo del mercado para para las empresas de Aleti, o sea, para las cámaras y para los miembros de las cámaras asociadas en Aleti. Sí, evidentemente allí hay una barrera a la expansión del mercado cuando tú tienes esa infinidad de empresas o un porcentaje significativo de empresas en la región con unos bajísimos niveles de digitalización y una poquísima capacidad financiera para acceder a los mismos o para proceder a su proceso de transformación digital. Gobierno digital, gobierno abierto es otro elemento que no podemos dejar de lado, debe formar parte de la agenda digital. El gobierno es un actor fundamental y justamente la prestación de servicios digitales por parte de servicios públicos digitales podría contribuir muchísimo a la expansión en el uso de Internet y a la alfabetización digital inteligente a la que hacía mención. Finalmente quiero decirles, señalar el tema del marco regulatorio y de políticas públicas, pues, ¿no? Porque una agenda regional tiene que estar basado en un proceso de armonización de ese marco regulatorio y de políticas públicas en la región, de manera de que se configure efectivamente América Latina como un espacio abierto a la economía digital. Muchos países tienen acuerdos de acuerdos de libre comercio que incluyen capítulos en materia de economía digital o de comercio digital. Algunos son de una vieja generación. En realidad se habla de comercio electrónico y no de comercio digital. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido en el mundo, así que es necesario que en esa agenda regional se incluya la negociación de acuerdos en materia de comercio digital que permitan la configuración de un espacio único para las transacciones de datos, para todo tipo de transacciones con protecciones adecuadas, obviamente a los consumidores, a la privacidad de las personas, con la confianza necesaria para que esas transacciones efectivamente puedan darse y puedan producir los frutos de competitividad que son necesarias. Así que, en definitiva, yo comparto muchísimo los puntos que ustedes han planteado. Mi resumen de cómo visualizo yo el resultado final de esa agenda de transformación, de esa agenda digital regional, es que debemos ir a un proceso de transformación que sea inclusivo, como se ha mencionado, que sea sostenible, o sea, porque justamente la integración de muchas de esas tecnologías es lo que nos va a permitir que el proceso sea realmente sostenible desde todo punto de vista y sobre todo en materia de medio ambiente, pero que también sea ético, y ese es otro elemento que no podemos dejar de mencionar, porque las nuevas tecnologías, como ninguna tecnología, es neutral. Cómo utilizamos esa tecnología es sumamente importante en la región, sobre todo cuando estamos hablando de temas como inteligencia artificial, como redes sociales, como muchas otras cosas que tienen las empresas tienen una gran responsabilidad a la hora de desplegar
esas tecnologías, hay un componente ético muy importante que hay que tener en cuenta porque tiene que ver con la protección de los derechos humanos esenciales, sobre todo el derecho a la privacidad, pero también con la defensa de la democracia, y eso es muy importante que se tenga en cuenta. Así que, bueno, hay muchísimas más cosas que hablar en materia de responsabilidad de las empresas en materia de formación de talento. Pero sí, ahí lo dejamos para continuar con la discusión. Ya casi volvemos. Mire, les voy a dar, porque tenemos algunas preguntas, les voy a dar 1 minuto 30 a cada uno. Una para la pregunta que le formulé a Fernando, ¿cómo hacemos para poder nosotros llegar y solventar todas estas situaciones que son en este momento que detienen ese avance? Y a Laura, de una vez le hago la pregunta, claramente. Una agenda digital regional es importante, una agenda de transformación digital que considere elementos de gobierno digital, que a su vez tenga calidad digital, ciberseguridad, una capa donde venga todo lo que es la parte de incorporación tanto de personas como empresas, formación, talento, etcétera, en la industria 4.0, una capa de conectividad. La pregunta que te voy a hacer ahora y para que la vayas madurando, porque nada más tenemos 1 minuto y medio para cada uno, es ¿quién debería dirigirla? ¿Quién debería ser el líder que construya esa agenda digital? ¿Quién debería llevarla a cabo? ¿Quién debería monitorearla? Pensando en que los gobiernos cambian cada 4 años y que tenemos una diversidad ideológica importante en algunos de gobiernos. Por eso es que yo pienso que es un poco más hacia el sector privado. Pero entonces ahí te dejo esa pregunta y vuelvo con Fernando. 1 minuto y medio te doy, por favor. Ok, gracias Luis. Pues mira, no hay una receta, ¿sí? Tú bien lo sabes, pero precisamente creo que este es un punto de partida, es que no hay una receta, ¿sí? Pero generalmente, sobre todo en innovación, ciencia y tecnología, se adoptan recetas de desarrollo. Y creo que es una de las cosas que hay que abandonar. O sea, el desarrollo de agendas de CTI tiene que ser un desarrollo pegado al territorio, pegado a la gente, ¿sí? Porque no es lo mismo hacerla en un lugar donde tenemos bastantes universidades, donde tenemos centros tecnológicos, donde tenemos infraestructura, conectividad, etcétera, que esté en otra región que es de vocación agraria o que tiene otro tipo de vocación. Entonces yo creo que es una de las principales cosas porque generalmente cuando uno ve las agendas de CTI se repiten, hay muchas cosas que se repiten, ¿sí? Y hay cosas, por ejemplo, protección del conocimiento, ¿sí? Es importantísimo, claro que es importante proteger el conocimiento, pero ¿cuántas oficinas de transferencia de tecnología y de protección del conocimiento se han generado que fracasan? Porque si no tienes una masa crítica que genere conocimiento, pues de nada te sirve protegerlo, ¿sí? Ahora, como les pasa a muchas universidades, mantener patentes que no son comerciales después de 5 o 10 años es una cuestión que es una carga onerosa. Entonces, esa receta, ¿sí?, no funciona cuando se adopta de esa manera, ¿sí? Hay realmente que hacer estrategias que estén pegadas al territorio. Creo que sería lo más cercano a poder avanzar con una perspectiva de innovación, ciencia, tecnología e inclusión, ¿sí? Que tenga en cuenta precisamente mis condiciones y a donde yo quiero llegar, ¿sí? Y creo que eso es fundamental, es lo que tendría para decirte. Sí, yo ahí te diría que del tema de infraestructura, que es importante y lo que mencionas, una que yo sigo insistiendo es que haya una política pública de decisión país, que un presidente empodere y sea el guía, porque si no, lo que pasa es que nos vamos en muchísimas palabras y en pocas acciones, y yo creo que eso es lo que debemos procurar exactamente, ¿verdad? Que hayan acciones, resultados, y pues obviamente que tengan la infraestructura adecuada. Sin lugar a dudas, el rol del gobierno es un rol de liderazgo, es un rol de orientación, de norte, es el que tiene que dar la brújula, y en eso sí coincido contigo cuando decía que es de las cosas que más faltan, articular, ¿sí? El rol articulador es fundamental, Luis, ¿sí? Se ven muchos fracasos que es solamente no porque no haya dinero, no porque no haya recursos, no porque no haya talento, sino simplemente porque no articulamos como ecosistemas, y ahí sí coincido contigo. Ese es el rol del gobierno, tiene que dar norte, es el que tiene que dar. Dejar a la gente que haga, obviamente no es dar norte, es indicar paso a paso lo que hay que hacer, pero sí tiene que dar esa gran orientación. Gracias, Fernando, muy amable. Señora Laura, mire, ¿quién es el líder? Pues
El problema que tenemos en América Latina es el que tú mencionas, ¿no? Y es el que todos conocemos. Efectivamente, los gobiernos no ejercen ese papel de liderazgo, no son visionarios, empezando por ahí, porque lo primero que necesitamos es tener una visión digital. Eso es lo primero que le decimos a las empresas cuando se embarcan en un proceso de transformación digital. ¿Hacia dónde es que usted quiere ir? Porque si no tiene un norte definido, pues lo que tenemos son acciones que están poco articuladas y que al final pueden no ser efectivas. Entonces, ahora podemos simplemente sentarnos a compadecernos nosotros mismos porque no tenemos a esos gobiernos con esos visionarios, ¿no? Y con ese rol de liderazgo, o el sector privado puede tratar de ser ese líder visionario que aporte cada vez más a la región en ese proceso que todos estamos queriendo. Y por eso me parece tan importante este foro de Aleti. Veamos, hay muchas cosas que tradicionalmente hace el gobierno que cada vez más, precisamente por el desarrollo de la tecnología, el sector privado puede hacer. Es decir, eso tiene que ver, por ejemplo, en materia de conectividad incluso, que estamos acostumbrados a que las grandes inversiones tengan que venir del gobierno, o por lo menos tengan que ser autorizadas por el gobierno, pero hay muchos desarrollos de infraestructura que se están dando en el mundo gracias a la tecnología, y que eso puede entonces hacer un cambio fundamental, sobre todo en materia de acceso, justamente de acceso a Internet. En materia de formación de talento, ese es otro gran ejemplo. Las universidades, efectivamente, yo creo que estamos en buena medida también en una crisis existencial, tratando de buscar cuál debe ser su rol en este momento, cuando los cambios tecnológicos apuntan hacia formaciones mucho más rápidas y mucho más pegadas a lo que necesitan las empresas, de lo que han sido tradicionalmente el profesional formado por las universidades. Entonces allí la empresa es la que tiene que salir adelante, transformándose en una máquina de aprendizaje permanente a través del entrenamiento y el reentrenamiento de sus empleados, y no esperando simplemente que gobiernos y universidades le den el profesional que ellos necesitan, porque no se lo van a poder dar, porque eso tiene mucho que ver con sus procesos de transformación y sus procesos de innovación y sus procesos de experimentación. Entonces, yo sí creo que hay un gran papel para el sector privado y sobre todo para gremios como Aleti, de formular una visión, tratar de vender esa visión tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ustedes hablaban, por ejemplo, de las relaciones con los multilaterales. Creo que los multilaterales están ganados justamente a apoyar esos procesos de agendas regionales que incluya la negociación de acuerdos en materia de comercio digital o en materia de economía digital, y que permita esa armonización entonces de visiones y de marcos regulatorios que son tan necesarias en la región. Muchas gracias, Laura. Yo creo que definitivamente, si pensamos en una estrategia regional, Aleti tiene una gran posibilidad ahí de inferir, y obviamente llamando a la mesa a varios actores. Le paso la palabra a Roberto para que haga algunas preguntas que hay. Como estamos escasos de tiempo, sí les pido que sean muy puntuales en las respuestas, para que don Roberto pueda hacer las preguntas correspondientes y poder contestar la mayor cantidad, don Roberto. Gracias, Luis. Quería empezar haciendo solamente un breve comentario cuando hablaban de quién tiene que dirigir la agenda digital.
¿no? Desafortunadamente no existe un gobierno iberoamericano, ¿no? Entonces, Así es. Esa es una dificultad que se puede superar justamente con la cuestión de los multilaterales que acaba de citar Laura. Y creo que en todas las intervenciones que hicieron, de alguna forma, parcialmente, ya han contestado la mayoría de las preguntas que la audiencia nos ha colocado. En la segunda parte del evento, nosotros vamos a trabajar para básicamente recolectar sugerencias sobre acciones concretas que deberemos pensar en desarrollar, pero si se les ocurre alguna acción adicional que ustedes quieran sugerir para que Aleti la pueda desarrollar en el sentido de encadenar la innovación en la región, por favor, esa es una pregunta. Otra pregunta es relativa al tema de la capacitación de los inversionistas. En la región tenemos capitales, pero una gran parte de ellos no se dedica a fomentar la innovación. Hablo de capitales privados, ¿no? Entonces, creo que esas son las preguntas más votadas aquí y que creo que pueden servir para que cerremos la sesión después que ustedes las contesten. Entonces, doña Laura, señora Laura, si gusta, empieza usted. Utilicemos un minuto cada uno para poder cumplir con el horario. Doña Laura. Mira, yo creo que en materia de capital privado también ahí las cosas están cambiando. Y están cambiando porque la región se ha convertido cada vez más en centros de innovación, pues, ¿no? Falta mucho por hacer, pero ciertamente si vemos lo que está ocurriendo en materia de servicios financieros, vuelvo a repetir, si vemos lo que está ocurriendo en materia de telemedicina, si vemos cosas que se están sucediendo en materia de agrotecnología, de inteligencia artificial, etcétera, hay un interés real no solamente de capitales latinoamericanos, sino de capitales de fuera de la región. Hay cantidad de fondos de capital de riesgo que están localizándose en América Latina o que se han localizado en América Latina y que están siendo capaces entonces de financiar a proyectos bien innovadores. Otra señal de que eso está ocurriendo es que también incubadoras y aceleradoras de fuera de la región se están reposicionando en América Latina, precisamente buscando ese talento emprendedor, tratando de identificar cada vez más innovaciones para poder darles el apoyo necesario para el crecimiento. Así que lo que hay, en ese sentido también hay muchos gobiernos que han, digamos, formulado y están implementando políticas realmente innovadoras y están comenzando a dar su fruto. Yo lo que creo es que hay que continuar promoviéndolo en ese sentido y en la medida en que más formación se dé y se abran otros espacios de financiamiento a ese tipo de proyectos innovadores, la cosa va a cambiar. Yo en ese sentido soy bastante optimista. Muchas gracias, señora Laura. Don Fernando. Bueno, creo que es otra de las dolencias que tiene nuestro sistema de CTI, ¿sí? Es que a diferencia de otros países, Corea, Israel, ¿sí? O sea, países que están a la vanguardia de innovación, nuestro sistema está casi que completamente financiado por el sector público. Es decir, el 80% del financiamiento viene del sector público, ¿sí? Con una escasa participación del sector privado. Y aquí se necesita, obviamente, para jalar al sector privado se necesita tener reglas claras, ¿sí?
Yo como empresario sí estaría dispuesto a invertir de pronto en ciertos desarrollos, en investigación, etcétera, pero tengo que tener claro cuál es el beneficio que tengo, ¿sí? No solamente, pues, bueno, los beneficios fiscales, cierto tipo de beneficios que puede tener, pero también cuál es el apoyo que yo tengo, ¿sí? Para que mi inversión pueda llegar a buen puerto, ¿ah? Porque yo no, pues, como sector privado, yo no tengo, probablemente no tenga la infraestructura para avanzar. Entonces, sí es necesario para jalonar ese sector privado a que invierta en investigación, en desarrollo, innovación. Es necesario tener un marco reglamentario que le facilite, que sea incitativo para que pueda invertir, y también un ecosistema lo suficientemente atractivo para que este tipo de inversiones que son de alto riesgo, pues tengan una infraestructura donde o sea, sepas que tienen las condiciones para que efectivamente pueda llegar a un buen puerto. Creo que es una de las falencias que tenemos, y creo que se trabajaría con marcos claros para incentivar la participación privada. Gracias, Fernando. Mire, yo quisiera cerrar diciendo una cosa. Yo creo que todos sabemos cuáles son las dolencias y en parte todos sabemos cuáles son las soluciones. Ahora, aquí lo que quedan son dos posibilidades. O entramos en un proceso donde nos acomodamos a lo que esté sucediendo y tratamos de que poco a poco la inercia de lo que ocurre en el mundo nos vaya empujando, o tomamos la decisión de poner todas las fuerzas, juntar ideas, darnos la mano, buscar sinergias y avanzar de una manera más rápida. Yo creo que en este momento cada uno de estos eventos debe ser no solamente un espacio de intercambio de ideas, sino debe ser un nicho para sembrar semillas que permitan la elaboración de propuestas, la elaboración de proyectos, el saber hacia dónde ir caminar, el proponer, el buscar casos de éxito, el llamar a la mesa a organismos multilaterales. Hay muchos de ellos que están haciendo esfuerzos, tratar de unirnos a quienes están haciendo esfuerzos en el campo agropecuario, en el campo de la educación, en el campo de salud, en el campo de la conectividad, etcétera, y que avancemos. Yo creo que no nos queda otra opción. O avanzamos o quedamos enterrados. Y yo creo que juntos podemos avanzar más, y ciertamente estoy seguro de que un evento como este va a ser provechoso para poder llegar y poner una semilla y que genere un árbol y que genere frutos, porque no solamente lo merecemos, sino que adicionalmente lo necesitamos. Así es que muchísimas gracias por el espacio, siempre a las órdenes, y pues ha sido un gusto y un placer compartir con don Fernando, con doña Laura, y pues Roberto, te agradezco y te doy la palabra, muy gentil, y a todos los que nos acompañaron en este evento, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a Luis, a Fernando, a Laura. Realmente nos han brindado con una cantidad de temas y provocaciones extremadamente ricas, y que, como dices, vamos a regar esta semilla para que de hecho crezca. Por lo menos esa es la voluntad que tenemos desde Aleti, y quiero, en nombre de todas las cámaras miembros de Aleti, expresar entonces nuestro agradecimiento por participar junto con nosotros, y dejar desde ya abierta ahí una invitación para otras dinámicas en otros momentos de tiempo, probablemente en otro formato que este, pero creo que tenemos mucho que colaborar de aquí en adelante para que, si queremos que este árbol, de hecho, como dices, pues, pueda crecer, florecer y dar sus frutos, ¿no? Siempre a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, y a todos.